Dando inicio al tema de cimentaciones en el curso de Geotecnia para ingenieros, comprobando si tenemos el volumen. Entonces, el 7 de marzo vamos a avanzar con el tema de cimentaciones. Cimentaciones es la parte estructural de la superestructura, encargada de transmitir las cargas al terreno. Entonces, cuando hablamos de la cimentación, estamos hablando de lo que se transmite por una superestructura, que puede ser tanto una edificación o hasta una presa. Entonces, tenemos los tipos de cimentaciones superficiales y profundas. En este tema vamos a hablar de las cimentaciones superficiales, como ya les mencioné, para poder entender un poco más sobre las cimentaciones profundas. Entonces acá vamos a ver lo que corresponde a la profundidad de cimentación, cómo calcular dimensiones y la capacidad portante del suelo. Entonces, cimentaciones superficiales, según la norma E050, nos menciona que son aquellos donde la relación de la profundidad desplante entre el ancho de la cimentación debe ser menor o igual a 5, siendo, bueno, las cimentaciones superficiales son zapatas, tenemos las zapatas aisladas, las zapatas corridas. Entonces es una parte teórica donde ustedes ya tienen conocimiento con respecto a las cimentaciones superficiales. Gráficamente podemos mirar y podemos darnos cuenta cuáles son las cimentaciones superficiales, ¿no? Tenemos zapatas aisladas, las zapatas corridas, bloques, tenemos losa de cimentación. Las losas pueden ser losas nervadas, ¿no? Y acá podemos observar también cómo pueden estar distribuidas los tipos de cimentaciones superficiales. Y acá algunas obras, algunas estructuras que se pueden ver las cimentaciones, ¿no? Tenemos en puentes, edificaciones, túneles y también empresas y otros. Factores que influyen, ¿no?, en la capacidad de carga para las cimentaciones superficiales: el tipo de suelo y estratigrafía. Ahí están los espesores, ¿no? Magnitud de las cargas que se transmiten, forma de la base de la cimentación, también es importante, inclinación del terreno, la profundidad en el estrato resistente, excentricidades de carga y la profundidad de cimentación. ¿Cuáles son las metodologías de diseño que se van a utilizar? Pues diseño por estabilidad, chequeo del vuelco o volteo, chequeo por deslizamiento, comportamiento lineal del suelo, en la parte elástica, cálculo de las deformaciones y el diseño estructural de la cimentación. Para entender cómo es el funcionamiento de una cimentación, vamos a describir cómo hay un modelo en el cual
Kristianovich, con su modelo mecánico, nos da a entender cómo trabaja la cimentación al momento de ser trasplantada en el suelo. Para ello hace su modelo. También en su momento, cuando estemos hablando de consolidación, vamos a hablar del modelo reológico de Terzaghi. Acá ustedes pueden observar dos platillos con sus émbolos, una balanza. Entonces se puede ver de que esta balanza tiene una restricción acá, los émbolos, por fricción, ¿no? Y acá en las guías. Entonces vamos a leer esta parte donde ya está resumida. Dice, un peso en el primer platillo, la balanza permanece en equilibrio, pues la fricción de las guías impide algún movimiento. Se coloca un peso suplementario en el segundo platillo y permanece en equilibrio. Se incrementa el peso en el segundo platillo y la balanza permanece en equilibrio. Se vuelve a incrementar otro peso y vemos que la balanza pierde el equilibrio, pues la fricción de las guías no puede ser lo suficiente para neutralizar esa carga que se ha colocado. La estabilidad en cimentaciones puede ilustrarse con un siguiente problema planteado en la balanza. Consideres el caso de una cimentación, un cimiento desplantado a una profundidad de dentro de un medio continuo. Si tenemos la balanza dentro del terreno, lo vamos a visualizar. Acá podemos ver, ¿no? El primer platillo soporta la carga, ¿no?, del suelo, que viene a ser la profundidad de desplante por el peso volumétrico del suelo. El segundo platillo soporta la carga de cimentación. La resistencia del suelo viene a ser la resistencia de la fricción de las guías. Entonces, para que la carga de cimentación rompa con el equilibrio establecido, este debe ser mayor a la resistencia del suelo, la fricción en las guías, y la carga de presión del suelo, ¿no?, que viene a ser la profundidad de desplante por el peso específico. El mecanismo de falla del suelo debido a la presión actuante de una cimentación, en forma general, se puede ilustrar de la siguiente manera. Entonces, podemos dar una pequeña explicación. Los mecanismos de falla, ¿no? Esta es la cuña, es la zona 1. Esta desciende con la zapata. El suelo se encuentra en un equilibrio elástico. Esta cuña, y su deformación volumétrica es pequeña. Esta parte de acá viene a ser la zona 2, viene a ser el equilibrio plástico radial. Las curvas en forma de espiral logarítmica y los planos, ¿no?, que se pueden observar de B a E y al otro lado de A a F, que vienen a ser los radios que pasan por esos puntos, ¿no?, por el punto A y por el punto B. Estos vienen a ser los radios de la espiral logarítmica. Y la zona 3, que viene a ser esta parte, son las superficies de falla plástica. Son planas y forman un ángulo de 45 menos phi medios. Acá podemos ver que forman ese ángulo con la horizontal, acá. Entonces, ustedes pueden observar esta parte donde a cada lado de la zapata
la presión o el peso que ejerce acá va a generar una presión confinante, y esa es el peso volumétrico por la profundidad de desplante, es decir, de la superficie del terreno es acá donde se va a ejercer. Y es ahí donde Terzaghi da su fórmula, una fórmula general que es la cohesión, por un parámetro de cohesión, parámetro de capacidad de carga, y el Q, que viene a ser esta parte, el peso específico por el dF, y el NQ, otro parámetro de capacidad portante, más un medio del peso específico, pero este viene a ser el peso específico que se encuentra debajo de la cimentación, por el ancho y por el parámetro de capacidad portante. Entonces, podemos encontrar una relación que existe entre la compacidad relativa y las fallas que se presentan en la capacidad o la carga de una estructura. Podemos ver que la falla de cortante general se encuentra con estos valores de compacidad relativa, y acá tenemos la falla cortante local y la falla de cortante por punzonamiento. Esa parte que podemos ver acá en esta se forma el punzonamiento, acá la general y la local. La teoría de Terzaghi. Usando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresó la capacidad de carga última con esta fórmula. Sí, ya quedó claro, esto viene a ser un parámetro de resistencia que es la cohesión. Tenemos el factor de capacidad de carga, son valores adimensionales que ya se calculan mediante fórmulas o mediante ya una tabla que lo tienen ya para todos los ángulos de fricción. Recuerden que estos parámetros están principalmente o fundamentalmente en función del ángulo de fricción. De la ecuación puede concluirse que la carga última de la zapata depende de los siguientes factores: el peso volumétrico y la resistencia al corte del suelo. El ancho, ¿no? Si cambiamos el ancho, vamos a tener un valor diferente de la capacidad última, y la profundidad de desplante. Cuando estemos en un ejercicio, vamos a poder darnos cuenta de esa variación que existe de los momentos que se cambian esos valores. Los valores teóricos de los parámetros n sub c, n sub u y n sub gamma, Terzaghi ya venía dando esos valores, y los investigadores hicieron pues, una propuesta donde anteriormente pues, los investigadores que se dedicaron a encontrar estos valores fueron Terzaghi, Prandtl y Reisner, y los investigadores actuales, donde mediante trabajos experimentales, es decir, hicieron pruebas en campo y en laboratorio, y pudieron hacer gráficas para dar valores de los parámetros o los factores de capacidad de carga, ¿no?
Ellos fueron Meyerhoff y Bessey. Ustedes pueden ver acá, se tiene esta tablita que se puede usar cuando ustedes hagan sus cálculos para encontrar capacidad portante. Pueden utilizar esta tablita y teniendo el ángulo de fricción interna, ustedes pueden encontrar los parámetros. Recuerden que ustedes ya saben de dónde se obtienen los parámetros de resistencia. En este caso, para ustedes obtener los parámetros de capacidad portante, tienen que tener el valor del ángulo phi, y ese valor se obtiene de las pruebas triaxiales con presión simple, y generalmente, como les expliqué, de una gráfica donde ustedes tienen los círculos de Moore. De los círculos de Moore ustedes pueden obtener ese parámetro y el de la cohesión. Entonces, una vez que ustedes tienen el parámetro, ingresan acá esta tablita. Por ejemplo, tenemos ahí 30 grados, intersectan y encuentran los parámetros en la curva que corresponde. La capacidad de carga admisible. ¿Cómo obtenemos? Pues acá la carga admisible está en función de un factor de seguridad. En este caso, para cimentaciones se utiliza el factor de seguridad 3 y para taludes 1.5, ¿no? Entonces, Skempton da su teoría básicamente para suelos puramente cohesivos. También nos da unas gráficas donde podemos obtener esos factores de capacidad de carga. Entonces, el suelo es puramente cohesivo y Skempton nos da esta gráfica y podemos obtener directamente esos parámetros o factores. Meyerhoff también nos da su teoría, donde él considera la profundidad de cimentación del terreno y excentricidades de carga. Esta solución es aceptada por todas las teorías y códigos de la actualidad, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta de que el nivel freático es importantísimo en encontrar esto de la capacidad portante del suelo, porque cuando nosotros hagamos el ejercicio y cambiemos la profundidad del nivel freático, vamos a ver cómo influye mucho en los valores. Podemos ver cuando el nivel freático se encuentra entre la profundidad de desplante y el nivel de la superficie, y otro cuando se encuentra por debajo de la cimentación, donde ese valor debe estar comprendido entre 0 y menor al ancho de la cimentación, va a tener incidencia, y cuando está por debajo, cuando es mayor la profundidad, ya no tendremos incidencia en los valores al momento de hacer los cálculos. La profundidad de desplante. Acá les tengo un ejercicio para que ustedes se den cuenta que existen muchos procedimientos en los cuales se pueden obtener la profundidad de desplante. Por ejemplo, nosotros sabemos que los estructuristas ya nos dan una bajada de cargas, donde ya nosotros conocemos las cargas que se transmiten, sea a la losa o sea por cada columna, y se transmite a la zapata. Entonces vamos a asumir algunas dimensiones y algunos pesos para poder nosotros obtener la profundidad de desplante. En este caso pues tenemos una presión, una carga de 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces
tenemos que utilizar una fórmula donde la presión crítica, esta es la fórmula, va a ser 1.5 de, de la presión efectiva que se tiene ahí en el terreno. Entonces, mediante esta fórmula, nosotros vamos a calcular la, la presión, la profundidad del desplante. Entonces, para lo cual tenemos el nivel freático. El nivel freático podemos ir cambiando. La presión, dependiendo de la edificación, podemos ir cambiando y podemos darnos cuenta de que obtenemos, miren, se dan cuenta, tenemos una presión de 10 toneladas por metro cuadrado y tenemos acá otra de 8 y vemos cuánto cambia la profundidad de desplante, 1 metro. Entonces podemos ver de que un edificio posiblemente se refiere un piso o 2 pisos y tenemos una profundidad de desplante que va a variar lo suficiente para tener un mejor procedimiento de trabajo y pues las dimensiones también tendrían que cambiarse o verificarse, o si ya se tienen las dimensiones porque el terreno ya está dado, ya tenemos colindancias, entonces hay muchos criterios, hay muchas restricciones en los cuales se tiene que considerar al momento que se va a hacer estos cálculos. Cálculo de las dimensiones de una zapata. Quisiera que ustedes en el libro del Das Braga, por favor, guíense en el momento de la videoconferencia. Vamos a verificar y ver de dónde salen los resultados, pero por favor quisiera que ustedes ese ejercicio lo hagan y me hagan las preguntas respectivas. Miren, por ejemplo, acá se tiene una carga admisible, ¿no? Es decir, ya se tiene el peso de la estructura y entonces el factor de seguridad, ustedes saben que es 3 para cimentaciones, que tenemos el peso volumétrico porque se ha hecho una exploración y entonces tenemos la profundidad de desplante que ya se ha calculado, pero estos valores son valores preliminares. Cuando ya se tenga todo definitivo, ya serán los valores definitivos. En esto, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos obtener las dimensiones de una zapata. Lógicamente que tenemos el Q admisible, ¿no? Que viene a ser el peso de la estructura. Entonces, acá nosotros, mediante la fórmula, podemos hacer ya cálculos matemáticos y podemos obtener unas dimensiones de la zapata. Acá es cuadrada, ¿no? Pero si acá fuese una rectangular, nosotros lo que tenemos que asumir una dimensión mínima y la otra la calculamos, y eso de ahí luego encontrar la profundidad de desplante y llegar a una capacidad portante del suelo que nos soporte el edificio. Eso de ahí pueden ustedes preguntar, pero al mismo tiempo ir haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos o cómo calculamos la carga admisible? Ya tenemos la profundidad de desplante, ¿no? Ya encontramos las dimensiones de la zapata, pero esas dimensiones nosotros podemos ir variando para ver cuál es lo más óptimo, y puede hacerse por cada una de las columnas que bajan, y se puede tener las dimensiones distintas de cada una de las zapatas. Entonces se puede utilizar Terzaghi
o puede utilizarse cualquier otra de las teorías. Acá, por ejemplo, mediante Meyerhoff también se apoya uno de los libros. Sí, hay acá del libro de Bowles, se consideran las fórmulas para poder obtener esos factores de capacidad de carga. Y acá tenemos las fórmulas para los factores de profundidad, ¿no?, de forma, de inclinación. Y esos factores se calculan, se encuentran mediante las fórmulas y se ingresan y luego se obtiene la capacidad, la carga última, y con el factor de seguridad nosotros encontramos la capacidad admisible del suelo. Entonces, cuando ya se tiene eso, se grafica, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta acá, por ejemplo, tenemos una carga. De repente una columna transmite una carga de este peso y podemos ver que su ancho puede ser de 4. Al tener de 4, ingresamos en la fórmula anterior, ¿no?, en el cálculo de las dimensiones. Acá, como ya tenemos, ingresamos acá y podemos encontrar el largo, ¿no? Nuevamente tenemos por acá alguna otra zapata que transmite una carga y encontramos su ancho, y eso de ahí, es decir, se va probando y se va definiendo las dimensiones. Entonces, ustedes tienen que hacer sus hojitas de cálculo para que se den cuenta. Por eso escogí un ejemplo acá, para que ustedes, con este ejemplo, ustedes vayan teniéndolo ya su hojita de cálculo. Ahorita les voy a mostrar, yo trabajo con un programa que se llama MATCAD. El MATCAD, con este de acá, ustedes pueden hacer sus cálculos, ¿no? Este es el ejemplo que les estoy mostrando. Ustedes hacen sus hojitas de cálculo y nos vamos interactuando en todo el ejercicio para ver cómo se obtiene, y algunas otras preguntas que ustedes puedan hacer para hacer esto del cálculo, ¿no? Acá en este ejemplo hacen intervenir la prueba SPT, entonces se puede correlacionar, ustedes pueden ver, con la prueba SPT ya podemos obtener el ángulo phi. Entonces también eso de ahí se puede hacer mediante este programa, ¿no? Ya uno hace su programita y hace todo guiándose de las tablas. Como les digo, puede uno utilizar Versailles, Meyerhoff, Bézi, y se van haciendo los cálculos, ¿no? Y uno ya va obteniendo y obtiene la, el ancho de la zapata. Entonces, eso lo vamos a aclarar en el momento de hacer un ejemplo, para que ustedes vayamos conjuntamente haciendo ese ejemplo. Si gustan, en uno de estos ejemplos que ya se tienen, pues, hacer para que ustedes se guíen, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta de que en esta parte de la capacidad portante del suelo, cuando se tiene el nivel freático, pues ustedes tienen que darse cuenta de que al momento de encontrar el confinamiento de, del- de la presión que genera el suelo hasta la excavación, tienen que darse cuenta si hay nivel freático, y
tiene que trabajarse con valores efectivos. Entonces el peso específico tiene que ser un valor, un peso específico efectivo. Entonces la presión que se va a generar es efectiva. ¿Por qué? Recuerden de que si en algún momento ustedes han visto en el modelo reológico de Terzaghi, cuando se tiene un suelo saturado, cuando se aplica una carga, la carga va a hacer que disipe, ¿no?, la presión de poros, y luego quién se queda al último en el transcurso de los años, quién es el que soporta pues los granos, y los granos, las partículas granulares, vienen a ser efectivos la parte esquelética del suelo. Entonces por eso es que cuando se trabaja y se hacen los cálculos se hace con valores efectivos. Espero que les haya servido esta parte. Detalladamente se tiene que hacer un ejercicio. Yo creo que en la videoconferencia nos vamos a dedicar solo a ver el ejercicio, hacer una secuencia del ejercicio, y ustedes preguntarán y aclararán ahí la parte de los cálculos. Bueno, espero que les haya servido esta parte de las cimentaciones superficiales, y con esto ya podemos estar un poco más claros de cómo encontrar la capacidad portante de un suelo. Y recuerden de que estamos hablando capacidad portante, ¿no? Entonces es cuando ustedes tienen una edificación, ese peso viene a ser la carga admisible. Y la carga admisible viene a ser la tercera parte de la carga última que nosotros encontramos. Y la carga última, ¿cómo encontramos? Pues la encontramos con los parámetros de resistencia del suelo y el peso volumétrico. Entonces, así es como funciona esta parte de la capacidad última o capacidad portante del suelo. Estaremos en la próxima clase. Espero que por favor vean ese ejemplo y hagan las preguntas respectivas para que veamos cómo funciona esta parte de la capacidad portante del suelo. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase.